La historia de Universidad Católica crece cada día y hace que nuestro club sea más grande. Y durante este camino hubo un delantero, campeón en 1966 y seleccionado nacional del Mundial del 62, que dejó una imborrable huella con la franja. Su nombre, Armando Tovar, quien pasa sus últimos días con Alzheimer, y es gracias a su hijo, Fernando, que hoy recordamos a este cruzado. Él, en este momento, ¿cómo está tu padre? Mira, mi papá está con un Alzheimer avanzado. La verdad que lleva más de 15 años con Alzheimer. Está muy bien cuidado por nosotros, la familia, los amigos, mucha gente lo va a ver. Y bueno, es una enfermedad súper delicada, muy complicada. Pero la familia está muy unida en torno a él y bueno, y hay que cuidarlo, ¿no? Bueno, él como un exfutbolista también Sí. ha recibido muchas visitas de Sí, compañeros. sí, mucha gente, sobre todo los compañeros mundiales del 62, lo ha ido a ver, don Ignacio Prieto, también aquí Católica. Mucha gente católica me llama, preguntándome por él siempre. Nosotros algunos somos de las nuevas generaciones de Católica. Sí, correcto. Muchas veces nos recordamos a los ídolos que dejaron mucho en esta historia, en la historia de nuestro club. Cuéntame un poquito para hacer como un resumen las características que tenía como jugador tu papá. A ver, mi papá era muy rápido, era habilidoso, era muy buen cabeceador. Él me dijo en una oportunidad que, más o menos para que ustedes vean, compararlo con algunos, cuando él estaba todavía bien, digamos, me decía que se parecía mucho a Shevchenko. Así era, muy habilidoso, así, una cosa así. Tenía cosas de Alexis Sánchez, cosas de, según yo, ¿no? De Alexis, de Charles Arangui. Él era una mixtura ahí, si lo comparamos con los muchachos de ahora. Muy técnico, pero también... Sí, marcaba, claro. Sí, y hacía goles acá, hizo más de 70 goles acá en Católica. Armando fue seleccionado nacional, instancia en la que conoció a uno de sus grandes amigos del fútbol e ídolo de todos los cruzados, quien lo convenció para vestir estos colores. Todo partió cuando, ya saliendo campeón con Wander, ¿no? Seleccionado chileno, hizo mucha amistad con Tito Fuyú. Con decirte que Tito, la primera señora de él, era la madrina de mi hermana, es la madrina de mi hermana. Entonces tuvo mucha relevancia Tito en él. Y antes del Mundial lo querían los tres grandes, Colo-Colo, la U y Católica. Entonces incidió en que jugaban los dos en la selección y Tito es muy amigo con él. Y al final mi papá decidió Católica. Mi papá quería jugar con Tito en el Mundial. Mira lo que son las cosas. Ellos estaban, estaba Jorge Toro, habían otros, crack. Y mi papá, cuando se lesiona a Tito, entra mi papá. O sea, no pudieron jugar juntos. Y lo que más querían los dos era jugar juntos. Mi papá entró y jugó los últimos 4 partidos, que jugó, anduvo muy bien ahí él también, y se ganaron un tercer lugar en un Mundial. Fernando es hincha de Católica y conoce de cerca el amor de su padre por esta camiseta, una pasión que lo marcó por siempre y que quiso traspasar a su hijo. Yo siempre lo vi como siempre un respeto hacia Católica, siempre la institución. Y te cuento más, o sea, mi papá el año 80, ya retirado del fútbol, ya estaba de entrenador y era ayudante de don Fernando Riera, en la U, imagínate. Entonces mi papá, yo era chico, yo tenía 9, 10 años, y yo iba a los entrenamientos, habían jugadores pero extraordinarios en ese equipo de la U. Y claro, y yo como el bichito me entendí siendo niño. Claro. Entonces mi papá siempre me decía, me tomaba el hombro, me decía, hijo, nosotros venimos a trabajar acá, no se olvide Católica. Siempre me lo dijo, después de que entró a este club, se enamoró del club y como te digo, él me dijo, hijo, yo me hice futbolista en Wander, pero me hice persona en Católica, y eso para él es más importante que el futbolista. Imagínate que es tanto lo que mi papá quería Católica, que yo me llamo Fernando Andrés, por don Fernando Riera y don Andrés Prieto. Con eso te quiero decir todo. Tovar derrochó pasión por los cruzados, una manera de sentir el fútbol que como jugador y técnico lo plasmó cada vez que pudo. Mi papá era muy entregado a la profesión, como te digo, era muy apasionado por el fútbol. Si tú lo veías ahora, yo lo paro porque él está en silla de ruedas
y ve una pelota y la patea. Él siempre fue firme ahí. Él cuando dirigía era muy motivador. Tiraba el equipo para arriba e incluso te cuento más, el año 68 se había ido don Fernando Riera. Y don Fernando deja a mi papá como técnico jugador, jugaban con la U para definir una Copa Libertadores. Y la gana Católica. Y mi papá era el entrenador y se fue en primera vez. Y imagínate las cosas que eso me lo contaba emocionado. A estadio lleno, repleto, y no había técnico en la banca, era mi papá el jugador. Pero era técnico jugador, claro. Y claro, no todo podía ser serio para Tobar, quien aprovechaba estas instancias para compartir el amor del fútbol con su inseparable hijo. Yo siempre estuve ahí, al lado de él. Y yo, incluso cuando dirigía, yo me vestía como jugador y me ponía en la banca, porque mi papá me decía que si el árbitro te ve así de civil, te va a echar. Entonces yo me ponía, un cabro chico, no sé, 15 años, 16 años, y me ponía el traje donde estuviera. Y me gustaba estar en la banca mismo. Claro. Estar ahí pegadito. Pegadito, claro. Sí, mira, una vez te cuento una anécdota que yo estaba mi papá estaba en Ranger, ¿ya? Yo tenía como 16, 17 años. Bueno, yo estaba en la banca, como te digo, y de repente mi papá iba ganando Ranger como 3-0. Entonces quedaban como 3 minutos y de repente mi papá, Fernando, ven, vaya a debutar ahora. Y yo salí, y profe, caliéntalo. Y yo, güey, y todos los jugadores muertos de la risa. Así, me dijo, hijo, me toma, dijo, vaya a sentarse así. Es una joda nada más. Y yo ahí que... Con toda la ilusión. Con toda la ilusión, claro, me acuerdo. Mira, las cosas de mi papá era así. Con sus relatos, don Armando se encargó de transmitir la pasión de Católica a Fernando, su hijo que hoy hace propias las vivencias de su padre, un caballero cruzado. Me transportaba porque él me contaba la interna, pues, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo no sé, pues uno puede ser hincha, pero es hincha nomás, pues, pero uno que te cuente la interna de los camarines, de no sé, de las concentraciones. Entonces yo niño, que yo quedaba, o sea, mi papá un ídolo y hasta el día de hoy, para mí mi papá un ídolo. Tu papá lamentablemente está con una enfermedad que es muy complicada como el Alzheimer. Sí, súper complicada, y lleva harto tiempo en eso. ¿Cómo es esta etapa de ir superando con él, de la mano me imagino? Bueno, aquí es muy importante mi mamá y mi hermana, que ella en realidad son las que serían el peso de la enfermedad de mi papá. Yo a medida que puedo voy a verlo, obviamente, pero no, por mi trabajo no puedo estar siempre, ¿no? Pero no, mi mamá ha hecho una gran labor, es que mi papá se lo merecía. ¿Cómo fue él como padre? Excelente, muy bueno, un hombre completo. Buena persona, cariñoso. Bueno, no sé, lo quiero mucho. Cuando le toque partir vamos a estar todos unidos y bueno, seguramente la gente católica nos va a acompañar. Es que las generaciones pasan y van construyendo historia, así como lo hizo Armando con nuestro club. Un legado que recordaremos todos los hinchas cruzados. ¿Qué significa que él te haya dado esta pasión por Católica? Bueno, yo se la transmitiré a mi hijo. No puedo hacer otra cosa más que eso. Porque uno se enamora del club, como él se enamoró. Por la gente, yo creo, de Católica, los dirigentes de la época, por el cariño de la hinchada, por sus compañeros, seguro él. Y bueno, y Católica es un club grande, entonces él es orgulloso, yo orgulloso de que fue tantos años jugador de Católica y de la selección chilena. Me imagino que cada vez que veas esta camiseta te vas a acordar de tu papá. Siempre. Hace poquito nos regalaron una camiseta de campeón del 66, la mandó la gente católica, don Ignacio Prieto fue a verlo, como te digo, y bueno, y feliz. Pues. ¿Cómo quieres que recuerde la gente de Católica a tu papá? No, yo, que era una buena persona, o sea, eso. Y bueno, y si lo encontramos, bueno para el fútbol, que también, pues. Pero para mí mi papá era una persona excelente. El hombre es como me dijo el médico ahí, me dijo, tu papá es un verdadero caballero cruzado, pues. Ese es tu papá. Eso es.